La Fed, por primera vez desde que comenzaron a subir las tasas, agrega la expectativa de una recesión en este 2023, y no a causa de su política monetaria, al menos no directamente, ya que atribuyen esta recesión específicamente al tema de las rupturas en el sector bancario. Y vaya manera de repartir responsabilidades, de atribuir la recesión a las rupturas bancarias y no a todo lo demás, y tampoco a su política monetaria, que sí, de manera indirecta causó esta recesión. Pero recordemos, la Fed lo que está haciendo es salvar a los depositantes de estos bancos, intentando controlar la inflación. Bastante interesante que una vez que ven la oportunidad de a dónde poner la responsabilidad, ahora sí aceptan que va a haber una recesión, al menos la posibilidad de una ligera recesión en este año, y que tendremos aproximadamente 2 años de recuperación. Después de una recesión ligera, habría 2 años de recuperación, lo cual es bastante bueno para el mercado si lo vemos de esa manera. Podría ser un soft landing. Y en este video hablaremos acerca de lo que está sucediendo con la inflación, además de la postura de la Fed y lo que nos comparten en sus minutas. Y comencemos mencionando los números de la inflación, que fueron bastante buenos para nosotros los inversionistas. 0.2% de aumento mes con mes era lo esperado, entre 5.1 y 5.2% de inflación año con año, cuando en realidad estuvimos bastante por debajo de expectativas, algo bastante bueno, 0.1% mes con mes y 5% año sobre año. Consideremos que en febrero la inflación estaba en el 6% año sobre año, entonces vemos que efectivamente está comenzando a aumentar la velocidad de desaceleración en la inflación. Y para las personas que están viendo este video, que muchas veces ponen comentarios, todo sigue subiendo de precio, sí, pero el ritmo de aumento de precio es menor. La Fed no nos está diciendo, el reporte inflacionario no nos está diciendo que los precios están cayendo 5%. Nos están diciendo que año sobre año aumentaron un 5%, pero que en febrero, a comparación del año anterior, habían aumentado un 6%. Entonces está desacelerando el nivel de aumento, y eso es lo que queremos ver. Queremos ver a la inflación eventualmente en ese 2% que la Fed la quiere. Y comencemos a hablar de los aspectos más destacados en estos reportes. Primero, la vivienda fue el contribuidor más grande, y sabemos que este es un indicador que va meses atrás, porque en la renovación de contratos toma tiempo para llegar a los números finales que se reportan. En estos momentos estamos viendo los números o los aumentos en los contratos de rentas y de precios de las bienes raíces de hace aproximadamente 3 meses. Y sabemos que de acuerdo a los últimos datos presentados, los últimos meses, habíamos visto en las bienes raíces, en el sector de rentas, los precios descender. De hecho, este segmento tuvo un aumento de 0.6% mes con mes, pero recordemos, va atrasado y es un 34% del reporte de CPI, por lo cual esto es bastante positivo. Que el contribuidor más grande sea uno que va atrasado nos puede permitir ver los datos actuales y con eso pensar que los próximos meses veremos una desaceleración en el segmento de vivienda y por ende una desaceleración mayor en los niveles de inflación reportada. Y este indicador, en las últimas entrevistas, Jerome Powell también ha mencionado que va atrasado y que de acuerdo a lo que está viendo en este momento vamos a empezar a ver una mejoría en ese segmento que es 34% del reporte inflacionario. Por otra parte, los salarios descienden en un 0.7% año sobre año. Claro, los salarios reales descienden en un 0.7% año sobre año. Sigue habiendo un aumento en salarios, pero es por debajo del nivel de inflación y es por eso que vemos el número negativo. Entonces el salario promedio por hora es un indicador más de que no estamos viendo un wage price spiral o esa subida descontrolada de salarios que podría empeorar la situación inflacionaria. Los servicios de transporte fueron unos de los que más aumentaron y recordemos que aquí impacta mucho los salarios y también el precio de los combustibles. Combustibles que hemos estado viendo tuvieron un ligero aumento en estas últimas semanas debido al recorte de la OPEP. Pero además de eso, si comparamos con el año pasado, que así es como miden la inflación, veremos que inclusive con los recortes, el precio del año anterior era mucho más elevado que el precio en este momento. Y el aumento de estos servicios fue de un 1.4% mes con mes. Los vehículos usados también, un punto bastante positivo que está descendió en un 0.9% mes con mes. Y los servicios personales, los servicios en general han continuado subiendo, pero hemos visto una desaceleración
desaceleración en el aumento de estos servicios. Y los servicios son una de las cosas que más preocupa a la Fed, que hemos visto es donde más se ha enredado la inflación y no habíamos visto un comienzo de desaceleración. De hecho, los últimos meses habíamos visto inclusive una aceleración en el ritmo de aumento. Pero se revierte eso. La comida tuvo un 0% de aumento de mes con mes. Eso es lo que publican. La energía descendió en un 3.5% mes con mes. Bastante importante, pero sabemos los precios de los combustibles. Hemos visto lo que ha estado pasando con el precio del gas natural, del petróleo, que han estado continuamente descendiendo a comparación de los precios del año pasado. Ahora, usualmente cuando vemos estos reportes tenemos que darnos una idea de cómo se ha mantenido la economía y no solamente poner atención a las minutas de la Fed, que las veces anteriores habían mencionado que no veían una recesión, que claro, era posible, pero ellos no la estaban considerando en expectativas. Ahora ya la consideran, meses después de que muchos mencionaban la posibilidad de una o la expectativa de una en este 2023. Pero bueno, uno de los indicadores que podemos ver acerca de la economía de los Estados Unidos son las expectativas que tiene la Atlanta Fed y estiman que el crecimiento del primer trimestre del PIB de los Estados Unidos esté en un 2.2%. Entonces, una economía que sigue estando en esta fase de recuperación después de tener 2 trimestres negativos en 2022. Claro que anteriormente este indicador nos podía permitir empezar a pensar si la Fed subiría más las tasas o si las mantendría. Hasta ahora pensamos, o las expectativas del mercado, es que en un 60% de probabilidad las tasas se suban en un 0.25% más. Pero después de este reporte de la Fed, veremos cómo cambian las expectativas del mercado, las probabilidades de aumento de tasas. Yo en lo personal sigo pensando lo que había compartido hace meses, que la Fed va a subir las tasas para dejarlas en el rango del 5% al 5.25%, como nos mencionaron en el reporte o en las minutas de la Fed del mes de diciembre. Yo sigo pensando que lo que nos dijeron en el mes de diciembre va a terminar siendo lo que suceda. ¿Por qué? Porque en parte el objetivo era llevar las tasas cercanas y, si era posible, por encima de la inflación. Y lo acabamos de presenciar. La inflación se reporta en 5% a comparación del año anterior y las tasas están en el rango del 4.75% al 5%. Una subida de tasas más llevaría a las tasas a estar en el 5% al 5.25%. En ese rango, manteniéndolas por arriba de la inflación, acelerando el proceso de desinflación sin tener que subir las tasas más o mantenerlas muy elevadas por mucho tiempo. Claro que ahora con la expectativa de recesión se cumple más la expectativa del mercado o aumentan las probabilidades de que la expectativa del mercado se vuelva realidad, de que la Fed comience a descender las tasas en este mismo año. Si la Fed ya está viendo una posible recesión debido al sector bancario, entonces quiere decir que ellos ya están empezando a considerar una ruta distinta para las tasas de interés para finales del año. No mantendrán, o no veo posible, yo en lo personal, que mantengan las tasas en un 5 o 5.25% en una recesión que esperan llegue este año. Y es aquí donde reitero, esto es mi opinión y puedo estar completamente equivocado, pero para todas las personas que decían que la inflación no se estaba yendo, que la inflación no iba a continuar desacelerando, que iba a tomar mucho más tiempo, aquí les digo, bueno, las tasas de interés, ya vimos, están en el rango de la inflación. Una subida más y las va a mantener arriba del ritmo de inflación actual, por lo cual el mercado sí puede estar optimista y las personas que estaban bastante negativas pueden empezar a cuestionarse qué es lo que están pensando. Porque que la Fed nos comparte que tiene expectativas de recesión no es nada sorprendente. Ellos habían estado evitando mencionar esa posibilidad, pero el mercado ya lo consideraba, el mercado ya lo descontaba. Recordemos, es la recesión más esperada de toda la historia. Además, el cierre de esta semana será bastante interesante con los reportes de los bancos. ¿Qué nos van a decir acerca de las personas que utilizan las tarjetas de crédito, de los ahorros de las personas, de cómo se han estado utilizando o manejando las cuentas de débito? Y lo más importante son dos aspectos. ¿Qué está sucediendo con los retiros de los depositantes que están invirtiendo su dinero? Y además de eso, ¿qué está sucediendo con las pérdidas no realizadas en sus balances generales? Y mientras más suban las tasas de interés, más aumentarán esas pérdidas no realizadas por los bonos que adquirieron a tasas sumamente bajas. ¿Y qué bancos reportan? Bueno, algunos de los bancos más grandes, incluyendo el banco más grande de los Estados Unidos, que es JP Morgan, también reporta Citibank
y también lo hace Wells Fargo este mismo viernes, en donde tendremos mucha más información para poder seguir desarrollando nuestras expectativas y probablemente mantenernos algo más tranquilos. Recordemos que la última vez que vimos una entrevista de Jamie Dimon, el director de JP Morgan, el banco más grande, él, aunque se presentó muy cauteloso y mencionó que JP Morgan estaba preparado para lo que fuera, siendo una especie o teniendo un balance general como un fuerte financiero por la manera en la que estaba estructurado, bueno, también hay que tomar esto con cierta cautela nosotros, porque nos lo está diciendo el director de su empresa que su balance general está muy sólido. Claro, los CEOs suelen ser muy buenos agentes de ventas y en muchas ocasiones también lo son de mucho carisma. Pero aunque Jamie Dimon decía que todavía no se terminan las rupturas en el sector bancario, él compartía que eran problemas que sí se iban a solucionar, que sí tenían solución y que no iban a dejar estragos como los que vimos en 2008 y 2009. Es una situación distinta con un mercado más saludable, algo que nos mantiene, aunque cautelosos, optimistas. Y aquí podemos cerrar. Inversionistas, ¿ustedes qué opinan? Sé que algunos de ustedes dirán que la inflación de la comida de mes con mes no estuvo en el 0%, que hubo un aumento. No saben de dónde sale ese número. ¿Por qué? Porque ese es uno de los indicadores que he visto más atención le ponen ustedes. Por otra parte, ¿tú qué opinas? ¿Habrá una subida de tasas más de 0.25%? ¿O pausarán las subidas de tasas y esto será suficiente para que la inflación continúe desacelerando? Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.